Hola, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy, que es la clase final del curso. Eh, la denominamos integración del metabolismo. Entonces vamos a ver muchos de los procesos que ya hemos visto en detalle durante el curso. Cuando nosotros hablamos de metabolismo, nos preocupamos principalmente en la producción de energía. Y aquí tenemos las diferentes fuentes de energía metabólica en los diferentes órganos. Empezamos con el hígado. Sabemos que el hígado no utiliza en general la glucosa como combustible. Esta glucosa la exporta al resto del organismo y por otro lado la incorpora para formar glucógeno. Va a utilizar preferentemente los ácidos grasos y alfa-cetoácidos y va a permitir la formación de los cuerpos cetónicos, pero no tiene la enzima adecuada para poder utilizar los cuerpos cetónicos. En el hígado existe el principal sitio de síntesis de los ácidos grasos y de los triglicéridos y por supuesto de los cuerpos cetónicos. Entonces vemos que el hígado juega un papel muy importante como fuente de energía metabólica. El tejido adiposo utiliza los ácidos grasos como combustible, recoge los ácidos grasos sintetizados en el hígado para la síntesis de los triglicéridos. Va a utilizar algo de glucosa para la síntesis de glicerol 3-fosfato, que va a permitir la formación de los triglicéridos. En los músculos vamos a ver la utilización de la glucosa, principalmente aportada por el ciclo de Cori. Utiliza ácidos grasos y en menor medida los cuerpos cetónicos. Va a utilizar también alfa-cetoácidos de aminoácidos producto de la degradación de proteínas y dentro de ellos se destaca el ciclo de la glucosa-alanina. En él va a ocurrir la glucogenólisis para proporcionar energía a sus propias células. En el cerebro se utiliza preferentemente glucosa, que va a sufrir la respiración celular y obtener toda la energía posible de estos procesos. No sintetiza ni usa glucógeno y en caso de ausencia de glucosa va a utilizar los cuerpos cetónicos. No puede usar los ácidos grasos como combustible porque existe una barrera hematoencefálica que impide el paso de los ácidos grasos. El riñón utiliza ácidos grasos y cuerpos cetónicos, consume mucha energía en la reabsorción de nutrientes por el trabajo de las bombas en las membranas y aquí va a haber una gran gluconeogénesis en el caso de que haya ayunos. El intestino, bueno, encontramos intestino delgado, se va a usar preferentemente la glutamina como combustible y las células del intestino grueso van a usar ácidos grasos de cadena corta producidas por la flora bacteriana. Y en forma especial hablamos de los eritrocitos, que no es órgano, pero son células especializadas donde se obtiene la energía solamente de la glucólisis anaeróbica. Realmente hablamos de la fermentación láctica. Entonces, aquí tenemos las funciones metabólicas en los diferentes tejidos específicos. Entonces vemos en el encéfalo, por ejemplo, se necesita una gran cantidad de energía para
el transporte de iones para mantener los potenciales de membrana en el proceso de comunicación entre las neuronas. Entonces, este órgano está trabajando continuamente para el buen funcionamiento de todo el organismo. Por eso necesita una gran cantidad de energía. El sistema linfático va a transportar lípidos desde el intestino en el proceso de absorción después de la degradación de los nutrientes y este lo transporta a el hígado. Entonces, inicialmente va por todo el canal central linfático y llega a la vena subclavia izquierda, de ahí entra al torrente sanguíneo para ir al hígado. El páncreas va a secretar insulina y glucagón, hormonas fundamentales para poder mantener los niveles de glucosa sanguíneo adecuados. El hígado es uno de los principales órganos relacionados con el metabolismo, modifica las grasas, los glúcidos y las proteínas de la dieta y sintetiza y distribuye lípidos, cuerpos cetónicos y glucosa para otros tejidos. Convierte el exceso de nitrógeno en urea porque cuando se degradan las proteínas y se degradan los aminoácidos que lo conforman, entonces los grupos aminos de los aminoácidos van a sufrir procesos para entrar al ciclo de la urea. La vena porta hepática es una vena muy importante porque comunica directamente los intestinos después de la absorción de los nutrientes con el hígado. El intestino delgado va a absorber todos los nutrientes de la dieta y los va a transportar al sistema circulatorio, donde estos capilares llegarán a la vena porta, y el sistema linfático, los capilares linfáticos llegan al tronco central y de ahí a la vena subclavia. El tejido adiposo sintetiza, almacena y moviliza los triglicéridos. Esa es realmente su función principal. Y los músculos van a utilizar una gran cantidad de energía en forma de ATP para realizar su trabajo mecánico. Entonces, dentro de los procesos metabólicos es importante la regulación de la glucosa en sangre. Sabemos que la glicemia se mantiene en límites muy estrechos, entre 80 y 120 miligramos por decilitro. Y entonces vemos que estos valores se tienen que mantener a lo largo de todas las 24 horas y vamos a tener variaciones debido a la incorporación de glucosa a través de la dieta. Entonces, ¿cómo nosotros mantenemos por lo menos los niveles mínimos de glucosa? A través de nuestra dieta, a través de la hidrólisis de glucógeno y la liberación de glucosa como consecuencia de esta hidrólisis, la liberación de ácidos grasos por el tejido adiposo y el cambio de combustible de glucosa a ácidos grasos por parte de músculos e hígado. Y entonces de esa forma se genera la regulación de la expresión de enzimas y transportadores. Hay efectos alostéricos que modifican covalentes enzimas, que modifican su actividad y vamos a tener enzimas que tienen afinidades diferentes con sus sustratos y sus transportadores. Pero lo más importante de todos los procesos metabólicos es la relación que hay entre el trabajo de la insulina y el glucagón y la actividad de la AMP quinasa en las células.
Entonces, aquí tenemos la AMP quinasa, que es el sensor que da la carga energética en la célula. Entonces, entrega de glucosa al músculo a través de GLUTA4, va a participar en la glicólisis en el músculo, en la oxidación de ácidos grasos en el músculo, en la síntesis de ácidos grasos y gluconeogénesis en el hígado y en la gluconeogénesis en el hígado. Entonces, cuando nosotros tenemos una gran cantidad de AMP, esta va a activar a la AMP quinasa y entonces ella puede realizar esta función. Si nosotros tenemos altas cantidades de ATP, esta enzima queda bloqueada. Y aquí tenemos, aquí está la AMP quinasa inactiva porque está asociada a ADP en su zona reguladora. Entonces, para que se pueda activar, primero tiene que ser el ATP, hidrolizarse a ADP y fósforo, y entonces puede fosforilar a la zona catalítica de la enzima que estaba inactiva. Entonces se activa, pero se tiene que reemplazar el ATP que está en la zona reguladora por el AMP. Y de esa forma la enzima puede realmente realizar todas las funciones que acabamos de mencionar. Entonces la AMP quinasa está activa, asociada a AMP, y en la zona catalítica está fosforilada. Y entonces, esta enzima, bajo la acción del ATP, va a inactivar a la acetilcoenzima carboxilasa y va a inactivar a la glucógeno sintasa. Y entonces va a permitir que ocurran todos estos procesos. Ahora, importante, hay diferentes transportadores de glucosa en los diferentes tejidos. Entonces, aquí vemos algunos de ellos, ¿no? Los transportadores reciben el nombre de GLUTA. Entonces tenemos GLUTA 1, 2, 3, 4 y 5. El GLUTA 1 está en todos los tejidos y tiene un Km igual a 1 y es el transporte basal de la glucosa para todos los tejidos. El GLUTA 2 vamos a encontrarlo en el hígado y en las células beta pancreáticas. Tiene un Km de 15 a 20, es decir, hay poca afinidad. Nunca se satura y su función es recoger el exceso de glucosa. El GLUTA 3 lo encontramos en el cerebro y en los condrocitos y va a tener una alta afinidad y siempre está saturado. El GLUTA 4 está en los músculos y el tejido adiposo y tiene un Km más alto, de 5, y entonces su Km es similar a la glicemia normal y debe ser activado por insulina. El GLUTA 5 lo encontramos en el intestino delgado y en el hígado y es el transportador que ustedes ya conocen cuando nosotros estudiamos la forma en que se absorbe la glucosa después de la digestión. Es el cotransportador con sodio y permite la absorción de la glucosa, de la fructosa en el intestino delgado. Entonces, hay una gran variedad de transportadores, estos son como los principales. Ahora, importante, aquellos transportadores
que requieren de ser activados por la insulina. Aquí tenemos el receptor de la insulina, que va a tener una función que va a ser una enzima que va a poder autofosforilarse cuando está en contacto con la insulina. Y esta autofosforilación permite la fosforilación de una secuencia de moléculas que finalmente van a activar a las vesículas que tienen el transportador de glucosa. Y entonces estas vesículas se van a fusionar con la membrana plasmática y de esa forma puede entrar la glucosa a la célula. En el caso del gluta3 y el gluta2, ahí no hay insulina trabajando. Ellos trabajan de otra forma. Bueno, ¿cuál es la fuente de energía de los diferentes órganos? Ya vimos inicialmente, ¿cierto? Pero aquí lo vemos en proporción, qué es lo que se utiliza más, ¿no? Y entonces vemos que en el hígado todas las fuentes de energía son importantes y con excepción de la fermentación láctica, que está presente muy poca cantidad, y la oxidación de los cuerpos cetónicos, que sabemos que no se pueden, no puede realizar este proceso dentro de las células hepáticas por la falta de enzimas que tiene para ello. Entonces, vemos como fuente de energía acetilcoenzima A, que va a permitir la respiración celular, oxidación de ácidos grasos, la síntesis de cuerpos cetónicos, pero no su utilización, la síntesis y degradación de los ácidos grasos, gluconeogénesis, ciclo de la urea y síntesis de ácidos grasos. En el tejido adiposo vemos que la fuente de energía, bueno, la tienen ellos, son los lípidos, ¿cierto? Y entonces allí va a ocurrir glicólisis a partir de piruvato, acetilcoenzima A, que va a permitir la respiración celular, la glucólisis, ahí va a ocurrir fermentación láctica, pero en poca proporción, y la oxidación de los cuerpos cetónicos y la síntesis de ácidos grasos. En los músculos vemos que predomina la fermentación láctica y esto ocurre cuando los músculos están en ejercicio. Y en general la fuente es glicólisis y la oxidación de los ácidos grasos, la oxidación de los cuerpos cetónicos. En el cerebro vemos que principalmente es la glicólisis y en ayuno prolongado la oxidación de los cuerpos cetónicos. En el riñón también nosotros necesitamos una gran cantidad de energía debido a las bombas que se encuentran en las membranas para el transporte. Y entonces la fuente es glicólisis, acetilcoenzima A, respiración celular, y las otras son como en menor proporción. Síntesis, por supuesto que no hay síntesis de cuerpo cetónico, no ocurre el ciclo de la urea en él, solamente el ciclo de la urea lo vamos a tener presente en el hígado y la síntesis de ácidos grasos tampoco ocurre. ¿Cómo se comporta la glucosa en los hepatocitos? Bueno, aquí vemos como producto de la degradación de glucógeno se va a formar glucosa 6-fosfato
la cual va a ser desfosforilada y va a secretarse a la sangre. Ahora, el glucógeno va a ser formado por la glucosa que sea incorporada en el hepatocito y veíamos que la incorporación de la glucosa en el hígado es a través del GLUTA2 que no utiliza directamente la insulina y vemos que se puede formar el glucógeno. Y entonces el glucógeno se degrada, forma la glucosa, como decíamos, o la glucosa 6-fosfato que se produce como producto de la degradación de glucógeno puede entrar a la ruta de las pentosas. Y la importancia de eso es que va a dar origen al NADPH y también se va a formar los precursores de los nucleótidos. La glucosa 6-fosfato puede sufrir glicólisis y va a dar origen a piruvato. El piruvato va a transformarse en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs y, bueno, ya sabemos el resultado, ¿no? Ocurre la respiración celular con la producción de ATP. Pero también la acetilcoenzima A puede ser utilizada para la síntesis de colesterol o de ácidos grasos. Y los ácidos grasos van a formar triglicéridos. Eso es lo que ocurre con la glucosa en el hepatocito. ¿Qué pasa con los aminoácidos en el hepatocito? Bueno, las proteínas hepáticas pueden ser hidrolizadas, ¿no? Ellas van a dar origen a las proteínas plasmáticas. En el hepatocito se sintetizan las proteínas que van a formar parte del plasma sanguíneo. Las proteínas hepáticas están formadas, por supuesto, de aminoácidos. Estos aminoácidos han sido incorporados a través de la nutrición, ¿no? Y algunos aminoácidos deben ser liberados al torrente sanguíneo para ser utilizados para formar las proteínas de los diferentes tejidos. Otros aminoácidos van a formar hormonas y nucleótidos o porfirinas en los hepatocitos. Estos aminoácidos, cuando se degradan, entonces van a liberar el grupo amonio y este va a entrar al ciclo de la urea y va a poder ser eliminado los desechos nitrogenados. La alanina, que proviene del ciclo de la alanina que está en relación con los músculos esqueléticos, puede ser utilizada para perder su grupo nitrogenado o para formar piruvato, y el piruvato va a dar origen a glucosa y esta glucosa puede ser utilizada para ser guardada en el músculo en forma de glucógeno. El piruvato también va a dar origen a acetilcoenzima A y este puede entrar a la respiración celular o puede ser utilizada en la formación de ácidos grasos. Con respecto al ciclo de Krebs, bueno, este puede también proporcionar los intermediarios que van a permitir que se genere la gluconeogénesis. Y si tenemos suficiente glucosa, esta se va a acumular en forma de glucógeno. Entonces, esos son los aminoácidos en
en las células hepáticas. ¿Qué pasa con los ácidos grasos en las células hepáticas? Bueno, los hepatocitos van a formar las lipoproteínas plasmáticas. Entonces se van a asociar proteínas hepáticas con ácidos grasos. Y entonces, de esa forma, estos ácidos grasos pueden ser transportados en el plasma sanguíneo. Tenemos algunos ácidos grasos libres en sangre y esos son los que pueden no transformarse en moléculas que pueden perturbar el paso de el resto de los elementos de la sangre. Los ácidos grasos sufren beta oxidación en los hepatocitos y como consecuencia de eso se forma NADH, rico en energía, ¿cierto? Acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A puede dar origen a los cuerpos cetónicos que van a ser exportados a la sangre o pueden ser utilizados para formar colesterol y el colesterol va a formar las sales biliares. Y también este colesterol es utilizado para formar las hormonas esteroidales en las diferentes partes del organismo. Esta acetilcoenzima A también es utilizado en la respiración celular. Entonces aquí tenemos los tres elementos que tienen la potencialidad de proporcionar energía por una parte y por otra parte moléculas fundamentales en el metabolismo general. Entonces aquí este es el resumen de lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos en el hígado? Bueno, la energía de la actividad muscular ya vemos que va a estar proporcionada por la respiración celular y por la fermentación láctica. La fermentación láctica va a generar el ciclo que nos va a permitir que a través de la gluconeogénesis se forme glucosa y nuevamente esta glucosa pueda ser utilizada en el músculo para seguir haciendo respiración anaeróbica. Aquí tenemos una actividad intensa. El glucógeno muscular va a liberar lactato y el lactato va a generar este ciclo. Los ácidos grasos, cuerpos cetónicos y glucosa sanguínea van a ser degradados, ¿no? A través de la respiración celular y se libera dióxido de carbono. En el proceso de la transformación del ADP en ATP, en una actividad muy intensa, entonces tiene que actuar la fosfocreatina y entonces como producto de desecho se va a liberar la creatina. Y que entonces cuando se hacen estudios de sangre se ve se puede a través de la cantidad de creatina que tengamos en sangre como predecir o más que predecir, sino que tener una visión de cómo están trabajando los músculos, si hay un trabajo excesivo o no. ¿Qué pasa en el corazón? Bueno, sabemos que el corazón
es un músculo que tiene que estar trabajando continuamente, ¿ya? El músculo va a trabajar por metabolismo aeróbico. Y entonces, como consecuencia de eso, los cardiomiocitos van a presentar, ¿no?, una gran cantidad de mitocondrias. El principal combustible del corazón son los ácidos grasos libres y también se utiliza glucosa y cuerpo cetónico. La fosfocreatina que tiene almacenada dura sola para unos pocos segundos, por lo tanto es muy importante siempre la fuente de estos elementos que proporcionen energía. Cuando ocurre un infarto, es porque ha ocurrido necrosis en los cardiomiocitos. Y eso es debido a la falta de oxígeno, porque en un infarto lo que ha ocurrido es el bloqueo del paso de la sangre a determinada parte del órgano. Y entonces aquellas células que no reciben sangre no reciben oxígeno y como consecuencia de eso entran en necrosis. Por eso es fundamental, ¿no?, el oxígeno y la glucosa para los cardiomiocitos. ¿Cómo es la utilización de la energía en el cerebro? Bueno, aquí nosotros tenemos las imágenes de un PET. El PET es un examen que se hace con glucosa marcada. Entonces, nosotros podemos detectar dónde hay más requerimiento de glucosa porque ella está marcada. Sabemos que las neuronas utilizan en forma normal glucosa como combustible y vemos que casi el 20% del oxígeno del organismo en reposo es utilizado por el cerebro. Las neuronas pueden adaptarse a utilizar, ¿no?, el beta-D hidroxibutirato formado en el hígado, que es un cuerpo cetónico, ¿se acuerdan? Esto permite al cerebro utilizar grasas de almacenamiento, aunque sean indirectamente. Y cuando estamos en inanición severa, las proteínas musculares se utilizan para obtener glucosa para el cerebro. Y el cerebro utiliza la energía principalmente para mantener los potenciales de membrana que habíamos mencionado antes, porque la comunicación entre una neurona y otra se basa en eso, ¿no? Hay una sinapsis porque la neurona presináptica tuvo un potencial de membrana y el hecho de entregar el neurotransmisor va a inducir a la neurona postsináptica a que tenga potencial de membrana. Entonces, se requiere de mucha energía. Eso es una visión general. Ahora vamos a ver la regulación hormonal del metabolismo energético. Entonces, habíamos dicho que dentro de las hormonas, las fundamentales para regular los niveles de glucosa en sangre son la insulina y el glucagón. Estas hormonas se producen en el páncreas endocrino y la insulina es producida en las células beta pancreáticas y aquí tenemos una célula beta pancreática que tiene su transportador de glucosa, el GLUTA2. Entonces, cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre superiores a los fisiológicos, este transportador inmediatamente va a transportar glucosa al interior de la célula beta pancreática. La glucosa va a sufrir glicólisis y finalmente respiración celular para producir energía.
Entonces, cuando los niveles de glucosa son altos, se inhibe la salida de potasio. Y eso hace que la membrana de las células beta pancreáticas se depolarice y se abren los canales de calcio, que los canales de calcio permiten la entrada de calcio a la célula y por lo tanto este calcio va a permitir la salida de más que la salida, la exocitosis de las vesículas que tienen insulina en las células beta pancreáticas. Entonces, el proceso es como en cascada. Se produce la respiración celular, se cierran los canales de potasio, se depolariza la membrana, entra calcio porque el transportador de calcio depende de voltaje y entonces se activan las vesículas que deben exocitar la insulina. Bueno, entonces aquí vemos el efecto de la insulina en la lipogénesis. Entonces sabemos que la insulina es una hormona hipoglicemiante. Entonces va a tratar de llevar la glucosa a cualquier parte para que no esté en sangre. Y entonces aquí vemos la insulina que está contactando con el hígado. Y el hígado, allí la glucosa se va a transformar en glucógeno. El glucógeno o la glucosa se puede transformar, se puede degradar a través de la glicólisis y dar origen a acetilcoenzima A, que puede ser utilizado en la respiración celular o puede ser utilizado para formar ácidos grasos. Entonces, estos ácidos grasos que se han formado en el hígado viajan por el torrente sanguíneo asociados a proteínas y llegan al tejido adiposo a acumularse. O se llevan a los músculos para ser degradados y generar energía. Los ácidos grasos pueden también llegar, ¿no? A través de el proceso de digestión, ¿cierto? El sistema linfático y llegan a el músculo para producir energía. Pero lo importante es cuando nosotros tenemos grandes cantidades de glucosa y nosotros tenemos la formación de glucógeno es limitada. No podemos acumular grandes cantidades de glucógeno. Por lo tanto, esta glucosa va a ser utilizada para formar ácidos grasos por la formación de la acetilcoenzima A. Entonces aquí podemos ver en forma más completa el efecto metabólico de la insulina. Va a permitir, ¿no?, la captación de glucosa en músculo, tejido adiposo principalmente, con sus transportadores específicos que es GLUTA4, captación de glucosa en el hígado, y esto es importante porque va a permitir que se pueda fosforilar la glucosa e incorporarse a la molécula de glucógeno. Síntesis de glucógeno en el hígado y en el músculo por la glucógeno sintasa. Va a disminuir, por supuesto, la degradación de glucógeno en el hígado y el músculo, ¿ya?, por la glucógeno fosforilasa. Va a activar la glucólisis produciendo acetilcoenzima A
¿no? Y en el músculo y en el hígado. Y entonces ahí van a trabajar diferentes enzimas, entre ellas las del complejo piruvato deshidrogenasa. Va a inducir a la síntesis de ácidos grasos en el hígado gracias a la acetilcoenzima carboxilasa y la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo gracias a la lipoproteína lipasa. Ese es el efecto metabólico de la insulina. Ahora, el glucagón es una hormona que es antagónica a la insulina. Y entonces el glucagón va a ser hiperglicemiante. Cuando nosotros tenemos niveles bajos de glucosa en sangre, entonces el glucagón va a actuar sobre los hepatocitos para que el glucógeno se degrade y entonces se libere glucosa al torrente sanguíneo. Esta glucosa va directamente al cerebro para poder hacer respiración celular, generar energía. Por otro lado, va a inducir a que las proteínas que forman parte de los músculos proporcionen los aminoácidos para que a partir de estos aminoácidos se forme piruvato y se genere gluconeogénesis y aporte de glucosa. Por otro lado, bajo el efecto de glucagón, se van a formar los cuerpos cetónicos en los hepatocitos que van a ser utilizados en el encéfalo. Los ácidos, el tejido adiposo va a proporcionar glicerol y ácidos grasos. Y entonces ellos van a proporcionar finalmente, el glicerol puede a través del proceso de gluconeogénesis formar glucosa. Y los ácidos grasos van a participar en la formación de los cuerpos cetónicos. Entonces, aquí vemos los efectos metabólicos de glucagón. Degradación de glucógeno, que es lo que habíamos mencionado, gracias a la glucógeno fosforilasa. Va a reducir la síntesis de glucógeno, por supuesto, por reducción de la glucógeno sintasa. Reduce la glicólisis en el hígado, y va a aumentar la gluconeogénesis, producto de aminoácidos, glicerol y oxalacetato. Todos van a dar origen a glucosa. Va a aumentar la movilización de ácidos grasos en el tejido adiposo y gracias a el aumento del trabajo de la triacilglicerol lipasa y la fosforilación de las perilipinas. Y va a inducir a la cetogénesis por reducción de la acetilcoenzima carboxilasa. Entonces, ese es el efecto del glucagón. Además de estas hormonas, la neurohormona adrenalina también va a participar en estos procesos metabólicos, ¿ya? Y vamos a ver que en el hígado lo que va a hacer es inducir a una mayor degradación y menor síntesis de glucógeno, porque la adrenalina es hiperglicemiante, ¿ya? Ella lo que va a hacer es tratar de proporcionar energía para las situaciones de estrés que estamos viviendo. Entonces, ahí va en el hígado también a aumentar la gluconeogénesis. Y en el músculo vamos a ver que va a inducir a la fermentación láctica.
Y en el caso de los adipocitos, va a inducir una mayor degradación de los lípidos, ¿no? Que van a dar origen a ácidos grasos y glicerol. El glicerol puede ser utilizado en la gluconeogénesis, los ácidos grasos en la formación de cuerpos cetónicos. Y la adrenalina va a inducir el aumento de la secreción de glucagón y por supuesto en el páncreas. Ahora, la insulina no tiene, tiene un efecto negativo la adrenalina tiene un efecto negativo contra la insulina, no hay, induce a que esté frenada la producción de insulina, porque necesitamos energía. Entonces, ¿qué es lo que hace la adrenalina? Como ya sabemos, por aumento del suministro de oxígeno a los tejidos, está dado por el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión sanguínea y dilatación de los conductos respiratorios. Entonces, la adrenalina va a actuar sobre todas estas células dianas. Respecto al metabolismo, vamos a ver que aumenta la degradación de glucógeno, como acabamos de ver, reduce la síntesis de glucógeno, va a aumentar la gluconeogénesis y todo eso va a llevar a aumento de la producción de glucosa para la utilización como combustible. Va a aumentar la glucólisis en el músculo, la movilización de ácidos grasos en el tejido adiposo, la secreción de estos dos va a aumentar la producción de ATP en el músculo y aumento de la disponibilidad de ácidos grasos como combustible. Aumenta la secreción de glucagón, ya habíamos visto, y reduce la secreción de insulina. ¿Cuáles son los niveles de glucosa en condiciones normales? Bueno, sabemos que si nosotros tenemos los niveles regulares entre 80 y 100, cuando nosotros consumimos algún alimento, estos pueden llegar hasta 140 miligramos por decilitro. Pero inmediatamente se va a producir la liberación de insulina. Y entonces la insulina va a hacer que estos valores bajen y se mantengan dentro de lo normal. Bueno, aquí tenemos gráficos donde tenemos los niveles de glucosa, de insulina y de glucagón. Cuando estamos introduciendo nutrientes, ¿no? Entonces hay un estado basal que es postprandial, que es el estado los niveles de insulina son bajos cuando aumentan los niveles de glucagón. Eso significa que necesitamos energía. El 75% de la glucosa endógena procede del glucógeno y el 25% de la gluconeogénesis. Y la mitad de esta glucosa es absorbida por el cerebro. Y el ciclo de Cori juega un papel muy importante en la mantención de la actividad muscular. ¿Cuál es el destino de la energía de los alimentos? Muy importante, el 50% de la energía que nosotros encontramos en nuestros alimentos se pierde en forma de calor. Los valores calóricos de los nutrientes son
Las proteínas proporcionan 4 kilocalorías por gramo, las grasas 9 kilocalorías por gramo, los hidratos de carbono 4 kilocalorías por gramo y el alcohol 7 kilocalorías por gramo. ¿Ya? Entonces, de toda esa energía que nosotros incorporamos en nuestra nutrición, el 50% se pierde en forma de calor. Cerca del 10% se consume durante la digestión y absorción. Y entonces ahí se produce un aumento de la temperatura en nuestro organismo. Del 25 al 40% se convierte en ATP y sabemos que la eficiencia de la respiración celular es alrededor de cerca de entre el 25 y el 40%. Aproximadamente el 50% del ATP total se renueva cada hora en reposo y el cuerpo contiene 250 gramos de ATP, renovando unos 120 gramos por hora. ¿Ya? ¿Qué energía nosotros necesitamos al día? Eso va a depender de nuestra actividad diaria. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que se requieren alrededor de 24 kilocalorías por kilo de peso al día. Eso es en condiciones basales. Y si nosotros tenemos una vida sedentaria, entonces esas condiciones van a variar. Aproximadamente 2.500 kilocalorías en personas activas de 70 kilos o 2.000 kilocalorías en personas de 55 kilos. ¿Ya? Eso es más o menos lo que se necesita. Y aquí tenemos la distribución de combustibles en la persona. Entonces vemos en los músculos, en el hígado, el tejido adiposo y las proteínas de los músculos. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos en ayuna o inanición? Unas horas después de la comida, entonces vamos a ver que los niveles de glucosa se van a niveles basales y van a recibir la glucosa liberada por el glucógeno hepático. No hay síntesis de lípidos principalmente. 4 horas después de comer se va a secretar el glucagón. El glucagón produce la movilización de triglicéridos que se convierten en combustible en músculos y el hígado. El ayuno prolongado van a participar intermediarios del ciclo de Krebs normalmente en la respiración celular. En ayuno prolongado estos se van a agotar. Entonces, porque se ha formado gluconeogénesis a partir de estos elementos. Y entonces vamos a tener una gran cantidad de acetilcoenzima. Y esta acetilcoenzima va a ser utilizada para formar cuerpos cetónicos en el hígado. La grasa almacenada en los adultos en peso normal debe alcanzar para 3 meses de ayuno. ¿Ya? Entonces, pasados esos 3 meses, se comienza a utilizar las proteínas de los músculos. ¿Ya? Una persona obesa de 140 kilos puede soportar un ayuno, o sea, el ayuno utilizando su grasa en más de un año. Entonces, una vez que se agotan las grasas, se utilizan las proteínas esenciales. Y entonces va a afectar principalmente a la función cardíaca y hepática. Es importante para poder utilizar las grasas
es necesario que nosotros utilicemos determinadas vitaminas y minerales. No podemos dejar el cuerpo sin incorporar vitaminas y minerales. Entonces, vemos que aquellas personas que no incorporan vitaminas y minerales en estos periodos de inanición, entonces vamos a tener una sobrevivencia muy baja con respecto a la utilización de los lípidos en ayuno, de que partimos de 3 meses, llegamos a 1 semana. Entonces, en ayuno prolongado, aquí estamos en el hepatocito. Vemos que la degradación de proteínas proporciona aminoácidos formando la gluconeogénesis, ¿ya? Y entonces, bueno, ahí se tienen que liberar los cuerpos nitrogenados, ¿cierto? Se entra al ciclo de la urea para liberarlos por el riñón. Por otro lado, los intermediarios del ciclo de ácido cítrico se desvían hacia la gluconeogénesis también, y entonces estos van a proporcionar glucosa que va a ser utilizada en el cerebro. Y los ácidos grasos que se han formado a través de la acetilcoenzima A se oxidan para proporcionar, ¿no?, los cuerpos cetónicos. La acetilcoenzima A, por falta de oxalacetato, va a formar los cuerpos cetónicos, ¿no? Y entonces, eso es lo que está ocurriendo en el hepatocito en el ayuno prolongado. Sabemos que el exceso de cuerpos cetónicos en el organismo produce acidosis metabólica que va a generar finalmente la muerte de la persona. ¿Cuál es la fuente de energía en el plasma en ayuno? Las concentraciones de ácidos grasos, glucosa y cuerpos cetónicos en el plasma en las primeras semanas de ayuno las podemos ver aquí. Entonces, vemos los niveles de ácidos grasos son bastante bajos, los niveles de cuerpos cetónicos van subiendo en los días, se llega a un plató alrededor del 4.º día, ¿ya? Entonces, ahí vamos a producir una cantidad determinada de cuerpo cetónico que está regulada, ¿no?, por las enzimas que van a participar en el proceso. Y entonces vemos que a medida que va pasando los días, los niveles de glucosa van bajando. Entonces, los ácidos grasos se reducen porque se están formando los cuerpos cetónicos. Y aquí vemos los niveles plasmáticos de glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos, ¿no?, en ayuno. Cuerpos cetónicos muy altos, la glucosa muy baja, los ácidos grasos van a subir para ir formando los cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, a las 12 horas de ayuno se produce la glucogenólisis. La gluconeogénesis a partir de el lactato y piruvato y la oxidación de ácidos grasos. La gluconeogénesis a partir de aminoácidos y continúa la oxidación de los ácidos grasos. Y el músculo se adapta a usar ácidos grasos. Bajo la influencia del cortisol, ¿ya? Que aumenta,
se aumentan las... bajo la acción del cortisol ocurre la degradación de las proteínas y entonces se van a formar cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos y aminoácidos. Los ácidos grasos van a ser utilizados como combustibles en el músculo, los cuerpos cetónicos van a ser combustibles importantes para el cerebro y combustibles en músculo y otros tejidos, ¿ya? La liberación de, o sea, la producción de la glucogenólisis va a estar a cargo, por supuesto, del glucagón. Ya. Y ahora tiene un esquema de la regulación metabólica, esquemas de la regulación metabólica. Entonces, aquí podemos ver regulación alostérica del metabolismo de glúcidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la glucosa en el hepatocito? Y entonces, ustedes tienen aquí todas las vías que se bloquean y las vías que se activan para poder generar todos los procesos que acabamos de ver. Lo mismo ocurre aquí con qué es la actividad, ¿no?, por acción de la insulina en músculos y tejidos adiposos, de la glucosa. Y estos son la regulación metabolismo de los aminoácidos. ¿Ya? Y entonces vemos que los aminoácidos van a ser una fuente importante para la gluconeogénesis y están regulados por el cortisol y la hormona tiroides, que va a activar este proceso, y la insulina lo va a inactivar. La insulina y la testosterona van a permitir la formación de proteínas. La regulación alostérica del metabolismo de lípidos, ya ustedes lo estudiaron durante las clases anteriores, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo en el hepatocito para la formación de los cuerpos cetónicos. La regulación hormonal de metabolismo de lípidos. Esto está repetida esta diapositiva. Ahora, hay una regulación hormonal del apetito y van a trabajar una serie de hormonas que normalmente antes no se le daba importancia o no se conocía. La leptina y la grelina. Entonces vemos que en el tejido adiposo va a actuar la leptina, que va a permitir la inhibición del apetito y va a generar la termogénesis. Entonces se va a degradar, ¿no?, los ácidos grasos del tejido adiposo, inhibiendo el apetito. Estas actúan a nivel del centro del hambre en el hipotálamo. El páncreas va a liberar insulina y este también va a inhibir el apetito. Y el estómago va a liberar la grelina, que es la que da la señal de hambre al hipotálamo, ¿ya?
y entonces estimula el apetito. Entonces nosotros tenemos un centro del hambre, de la sed en el hipotálamo, y bajo la acción de estas hormonas, este va a ser activado o va a ser inhibido. Entonces sabemos que la leptina y la insulina lo inhiben, y la grelina es la que estimula. Entonces, si nosotros podemos controlar los niveles de grelina, podemos controlar el apetito. Pero eso tiene que hacerse en forma farmacológica, porque nosotros no podemos controlarlo por nuestra voluntad. Y aquí vemos las variaciones de grelina e insulina en el día. Entonces, aquí está la grelina, que por supuesto aumenta previo al desayuno, previo al almuerzo, previo a la cena. Y se mantiene más o menos. Eso depende de la persona, porque conocerán personas que en la noche se levantan con hambre y entonces asaltan el refrigerador. La insulina, vemos que va a aumentar sus niveles una vez que nos hemos alimentado. Baja y posterior al almuerzo vuelve a subir y va bajando paulatinamente, y posterior a la cena sube y se mantiene baja durante las horas de descanso. Y finalmente vemos aquí el metabolismo energético en las células cancerosas. Normalmente se ha determinado que la glucólisis anaeróbica, es decir, la fermentación láctica, es la que va a primar en las células cancerosas. Por lo tanto, va a haber un mayor consumo de glucosa en estas células. Cuando se hace la tomografía de emisión de positrones, que es la que vimos en el cerebro, para el diagnóstico radiológico de tumores, nos encontramos que estas células son las que más marcan, ¿ya? Las células de tumores sólidos tienen acceso limitado al oxígeno. Entonces, por eso es que usan fermentación láctica. Algunos oncogenes inducen genes en las enzimas glucolíticas. Entonces, están muy activas las enzimas glucolíticas. Algunos oncogenes y factores mitgénicos activan a proteínas quinasas que van a participar en la translocación del GLUTA4. Y la disfunción mitocondrial está asociada con la protección a la apoptosis. ¿Por qué? Porque sabemos que en la membrana externa de las mitocondrias hay una proteína que está inactivando el proceso de apoptosis. Cuando ésta se activa, entonces se genera la apoptosis. Entonces, las células cancerosas evitan el trabajo de las mitocondrias para evitar que estas moléculas queden activas y se genere la apoptosis. Eso en general toda la integración del metabolismo. Espero que haya quedado claro y que, se entienda, les ayude a comprender todo lo que hemos visto durante el curso.